Hola Jonathan, gracias por estar aquí en este espacio. Hola Mónica, gracias a ti por la invitación. Vamos con una pregunta que no siempre hay una respuesta en consenso y es cómo ayuda el periodismo y pues la organización a la que representas a la lucha contra la corrupción. Yo creo que el periodismo, cuando es periodismo de investigación, logra como su esplendor total, ¿no? Y cuando logra poder mostrar asuntos que estaban debajo de la tierra, ¿no? Que no es lo evidente, que es lo que está, que hay que escarbar, que hay que buscar, que hay que unir piezas. Ese es el periodismo de investigación y ese es el periodismo de investigación que normalmente le apunta a los asuntos pues, más graves de un país, como puede ser la corrupción, por supuesto, ¿no? Cuando se intenta encubrir algún entramado que lo que quiere es, pues cuando hablamos de corrupción normalmente es de llevarse recursos públicos con otros fines para enriquecer a un grupo de personas. Y ahí es donde el periodismo es fundamental y el periodismo no solamente puede ser esa primera alerta de que algo huele mal, de que algo se está cocinando y que es necesario entrar a investigar más, sino que muchas veces es el que le sigue la pista a eso, a esos posibles escándalos, y es el que avanza a una velocidad muchas veces más rápida que lo que pueden hacer las instituciones como pues, la Fiscalía o las diferentes instituciones que deberían estar procurando que eso no suceda o por lo menos revelar que eso está sucediendo. Maravilloso. Eso que acabas de decir lo hemos visto en algo que tenemos desde Transparencia por Colombia. Es un observatorio, se llama Monitor Ciudadano de la Corrupción y hacemos un análisis de la prensa escrita durante varios años sobre esos casos de corrupción, pues porque es difícil encontrar información sobre la corrupción, sobre los casos, ¿cierto? Y nos valemos mucho de la prensa escrita y nos hemos dado cuenta que el actor principal en destapar todos esos escándalos son los medios de comunicación. Y por un lado, pues ese periodismo de investigación que tú mencionas, que se va hasta el fondo, sí, que abre, levanta la piedra y encuentra una cantidad de cosas, pero también está la réplica de la narrativa. Y por ahí, porque hay muchos medios que sacan la noticia, ¿cierto?, que hablan de ese día a día, pero generan una narrativa que quisiera preguntarte sobre eso. ¿Qué crees, qué mensaje estamos pasando a la sociedad cuando hablamos tanto de corrupción? Sí, yo creo que esa es una pregunta que es importante hacernos, que no solamente, digamos, como trasciende, o que mejor trascienda la narrativa propia que pueden tener los medios de comunicación y va casi que a un aspecto más cultural, ¿no? Y es que tanto nos estamos acostumbrando a la corrupción, a ser corruptos, a convivir con unos estándares muy bajos frente a transparencia, frente a honestidad, frente a pues digamos como sobre todo las responsabilidades que tienen los funcionarios públicos, los recursos públicos. Y yo creo que ahí hay, digamos como que un enfoque importante que es volver a la pedagogía, ¿no? Y es decir, pues es que estos recursos no solamente tienen que ver con, o la corrupción no solamente debe entenderse como un asunto que nos debería importar a todos, sino que lo que nos revela los asuntos de corrupción nos está hablando de quienes nos gobiernan o de quienes nos rodean o de cuando se están haciendo las cosas mal porque hay un desvío de recursos que debería ir para la salud y por el contrario va para enriquecer a un grupo de personas. Entonces sí creo que cuando llevamos décadas hablando de estos escándalos de corrupción, cuando llevamos tanto tiempo sin que aparentemente pase nada, aunque hay que decir que sí pasan cosas y se mueven y tienen implicaciones, por supuesto, pero como que ese imaginario de que no pasa nada y que al corrupto le va bien, pues creo que hay ahí un enfoque importante también en el que pueden participar los medios, sociedad civil, las organizaciones también, para decir, pues eso no es del todo cierto, ¿no? Puede que sea una sensación compartida por muchas personas, pero no es cierto. Y sí es importante que tengamos por lo menos un ideal de lo que se puede lograr si no tuviéramos estos escándalos constantes de corrupción, si no se estuvieran desviando recursos, si no se entregaran los puestos a amigos, si no se hicieran todas estas cosas que constantemente estamos viendo y que con los casos que, por ejemplo, se destapan, no solamente a nivel nacional, sino en lo local, pues que vemos que realmente
sí hay muchos ojos que están haciendo esa veeduría y que hay que apoyar esos ojos, ¿no? Y que hay que apoyar esos esfuerzos a los periodistas, que hay que darle las garantías también a la sociedad civil, a veedores ciudadanos, a periodistas, para que puedan seguir contando esos escándalos de corrupción y que puedan seguir también y que no tengan que ser un poco víctimas de esa narrativa de pues es que aquí no pasa nada con la corrupción y usted para qué denuncia y usted lo que está haciendo es más bien le está haciendo un favor a algún político o a algún grupo de poder. Maravilloso. Hay algo, y te voy a ser muy sincera, con lo que siempre nos damos palo, y es así, en el movimiento de Transparencia Internacional, el movimiento al cual pertenecemos, que está presente pues en 112 países, y es que, sobre todo en los capítulos de Latinoamérica, siempre pensamos, ¿será que hablar tanto de corrupción ha generado un efecto adverso? Y es como generar resignación o que la gente crea que pues el cambio no es posible, que esto es lo que nos merecemos, el famoso que robe pero que haga, ¿sí? Y pues que no hay posibilidad de un cambio. ¿Hay algo en esto que le cabe a la narrativa de los medios o no? Yo creo que cuando algo se vuelve, digamos, tan frecuente o cotidiano, es importante también no dejar de visibilizarlo, ¿sí? Que pasa en diferentes ámbitos, como pueden ser las amenazas, como puede ser, ¿no?, la extorsión, que es como, no, pero aquí extorsionan a todo el mundo, ¿para qué vamos a decir esto, no? Entonces, el punto es que es importante seguir visibilizando, es importante que eso sirva para precisamente combatir una idea de que o no pasa nada o que todo el mundo es corrupto y decir, no, es que eso no está bien, eso está mal, esto tiene estas implicaciones, en este hecho de corrupción participaron estas personas. Eso es fundamental y a esas narrativas pues también se les debe un poco desnudar con hechos y con evidencia que muestre pues que no es del todo cierto y que sí, que cuando pasen los asuntos de corrupción hay que mostrarlos y hay que decirlos tal cual como ocurre. Claro, claro. Hay algo que hemos evidenciado también en ese análisis de estas notas de prensa, y es que mientras algún órgano de control o sancionatorio se demora hasta 4 años, definitivamente es la prensa la que lo saca a la luz pública y la que hace pues que esto funcione, se mueva y que pues en realidad se avance, ¿no? Aún en los mismos puntos pues que se requiere para una sanción. Pero viendo todo este trabajo, todo esto que pues nos ha hecho trabajar de manera mancomunada entre el movimiento de lucha contra la corrupción y el periodismo, ¿cómo se puede trabajar en seguir destapando escándalos de corrupción, en seguir investigando, en seguir garantizando ese contrapeso al poder en un ambiente donde está coartada la libertad de expresión? Yo creo que es muy importante entender que las implicaciones para los periodistas son altísimas y puede llegar incluso pues, a costarle la vida, por supuesto. Inmediatamente un periodista revela un asunto de corrupción, empieza a recibir unas presiones de todo tipo, ¿no? Y esto lo vemos a nivel nacional, a nivel local, en unos casos es mucho más directo, en otros es más sutil, más indirecto, donde empieza a recibir llamadas de mejor esto no lo siga denunciando, pueden perder anunciantes, pueden perder alianzas y pasar a lo más directo, ¿no? Y es pues cuando ya empezamos en el plano de la seguridad, donde empiezan a amenazar. Hay un caso que creo que es emblemático y es muy importante recordarlo, y es el caso de Rafael Moreno, un periodista en Montelíbano, en Córdoba, seguramente una de las regiones más difíciles para hacer periodismo, casi que es una tierra para no periodistas, ¿no? Es donde hay cooptación total de la institucionalidad, de los diferentes actores que operan en esa región. Y aún así, Rafael Moreno tenía una página en Facebook donde sacaba sus videos denunciando claramente, denunciando y mostrando la obra, ¿no? Esta obra se han invertido 40.000 millones de pesos y pues mostraba un peladero donde no hay nada, donde no hay obra. Y así constantemente. Y ese
trabajo de denuncia y ese trabajo de investigar, de dar las cifras, de mostrar los contratos, de mostrar quiénes eran los responsables, pues le terminó costando la vida y lo mataron, lo mataron hace 2 años. Entonces, ese caso, que claro, pues es el más dramático, que muestra cómo por un trabajo investigativo de denunciar la corrupción, pues le costó la vida, lo vemos, como decía, a diferentes niveles. Por eso es tan importante que entendamos que la corrupción, cuando estamos hablando de corrupción, es algo que nos toca la piel a cada uno de nosotros y que es importante que lo protejamos en la medida, o que lo defendamos en la medida que cada uno pueda. La ciudadanía en general, cuando visibilice, cuando comente, cuando se indigne, cuando también comente lo que está pasando con estos hechos, pues está de cierta forma también respaldando ese trabajo que hay detrás, ¿no? Lo que no puede pasar es esto que estábamos hablando, de naturalizarlo, de decir que esto ya no importa, o de atribuirle también como unos intereses a quienes están denunciando esto para intentar deslegitimar el trabajo que están haciendo los periodistas. Gracias. Jonathan, me voy con 2 mensajes antes de pedirte una frase de cierre. Y es, el primero, la importancia del periodismo, en especial de investigación para la lucha contra la corrupción. Es muy importante, es una de las herramientas más efectivas. Y la segunda, no se puede avanzar sin garantías. Y las garantías no solamente es a los periodistas de pedirlas y exigirlas, sino a nosotros como sociedad, poder seguir generando contexto ideal, ¿cierto? Acompañando, ayudando, exigiendo, ¿sí?, a un gobierno las garantías para que exista esa libertad de prensa. ¿Con qué frase nos despedimos, Jonathan? Yo creo que la lucha contra la corrupción debe ser una comparsa de varios actores. Entre ellos hay muy destacados, digamos, los periodistas, ¿no? Un lugar que es muy importante. Pero a eso se le suma, como digo, pues otras personas en esta comparsa, ¿no? Los denunciantes, los que se atreven a dar una pista para que se siga toda una historia de corrupción, a quien hace veeduría ciudadana. Entonces, creo que esto lo debemos entender como una comparsa en la que todos estamos invitados y participando, cada uno con diferentes roles, y donde en ese espacio el rol del periodismo es crucial y que necesita pues también que tenga un acompañamiento y que se le arrope por parte del resto de quienes estamos en esa comparsa, o de quienes hacemos una ciudadanía activa también. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti.